Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza de escuela dominical, día 12 del mes de abril del año 2026. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a dar inicio a la plática. Bendito Dios y Padre Celestial, nos acercamos delante de tu hermosa presencia, Señor. Te damos muchas gracias, Padre bendito, por este día que nos regalas, Padre. Señor, yo quiero, Señor bendito, dedicarlo a ti, Señor bendito, a estar compartiendo lo que tú pusiste en mi corazón a hacer, Señor. Padre, y te pido, Señor, que estas palabras, Señor, que salgan de mi boca, tu Espíritu Santo, Señor bendito, las dirija, Señor, y las lleve, Señor, a los corazones de cada una de las personas que van a escuchar, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Hace 8 días estuvimos tocando cómo se va formando la personalidad de una persona que tiene el alma herida. ¿Sí? De una persona que tiene el alma herida. Las personas de la humanidad, ¿sí? Como acciones generacionales, viendo cómo ¿sí? En una familia comprometida, que van aconteciendo nosotros que hemos nacido. Pasada, ¿sí? ¿Cuál es tu entorno? Naciste y estás en una familia donde te cuidan tu papá, tu mamá, o al final ellos trabajan, te van a encargar, te maltratan, te rechazan, en donde te están cuidando. No sabemos qué tantas cosas pueden estar aconteciendo, ¿sí? Más aparte, ahí tú ya vas teniendo la capacidad de mirar, de escuchar, y lo único que escuchas es cosas no agradables, lo único que ves son cosas que no te agradan, mas sin embargo todo eso lo vas viviendo. Y la semana pasada estuvimos viendo en dónde se refugia todo eso, en el alma, ¿sí? Entonces, producto de eso tenemos el alma herida, ¿sí? Y entonces dicen, este tema, ¿en qué es lo que tiene que ayudarnos a cambiar Jesús? ¿Sí? En nuestras vidas. Ahora, si es que se lo permitimos. Escuchen esto, porque puedes pasar mucho tiempo en una iglesia. Se están dando las enseñanzas que el Señor quiere darte para que haya un cambio en tu vida, pero desafortunadamente muchas personas cierran su corazón. Recuerden, Oseas 4:6 nos lo está diciendo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿sí? Por cuanto desechaste el conocimiento, pero las personas de congregación, pero ahora, vamos a ver cómo sabemos que el alma está herida. Dice, el mayor trabajo que Jesús tuvo que hacer con sus discípulos fue la sanidad de su alma herida. Una alma quebrantada, llena de aflicción, de opresión, de cautividad. Todo esto se manifiesta a través de emociones. Aquí es a donde yo quiero estar repitiendo para que usted se dé cuenta qué área Jesús tiene que estar trabajando en usted, se lo permite, ¿sí? Dice, todo empieza con las emociones, dice, todo esto se manifiesta a través de las emociones. ¿Qué es una emoción? Las emociones son la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. A través de las emociones, por ejemplo, yo puedo ver personas que están muy serias. ¿Qué es eso? Es una emoción que se manifiesta, ¿sí? Toda actitud, toda emoción la manifestamos por medio de nuestro cuerpo. Nosotros no solamente comunicamos con nuestra boca, con nuestra lengua, ¿sí? Nos comunicamos por medio de todo nuestro cuerpo, hasta por nuestros pies nos comunicamos, ¿cierto? Nuestras manos, nuestros ojos, ¿sí? Todo eso se manifiesta, ¿sí? Pero todo eso es producto del alma. Es una emoción natural. Un ejemplo, una emoción es ira, coraje, enojo. La ira, el enojo, ¿sí? ¿Usted ha visto a personas enojadas? Yo estoy viendo a muchas ahorita. ¿Sí? Ahora, dice que cada emoción tiene su antónimo también, ¿sí? Por ejemplo, el antónimo de la ira y del coraje, ¿cuál sería? La alegría y el gozo. Pero también la alegría y el gozo es una emoción que se manifiesta a través de nuestro cuerpo. ¿Sí? Yo quiero que le ponga mucha atención a esto porque esto va a
sacar a relucir la personalidad que tenemos. Porque aquí estamos un grupo de personas, pero cada quien tiene una personalidad, producto de sus emociones. Dice, las emociones más comunes es el enojo. Dice, el enojo es una emoción que brota cuando nos encontramos ante una situación que consideramos está mal. ¿Sí? Algo que no está bien y que la persona te dice, no, es que sí está bien, y tú te empiezas a molestar, ¿por qué no tienes eso? Y empiezas a manifestar el enojo. Ahora, esto, cuando el alma está demasiado dañada, sin que hables, nada más con que te imagines, viene el enojo, sin que escuches nada. Bueno, yo no sé si usted me lo quiera creer, pero hay personas que viven con el rostro enojado. ¿En dónde está el daño? ¿En su rostro? En su alma. Todo ser humano manifiesta su manera de ser por medio de nuestro rostro. ¿Sí? O nos sentimos contrariados por palabras, acciones o actitudes de otros. ¿Sí? O sea, dice que, por ejemplo, nos sentimos contrariados por las palabras o acciones o actitudes de otros. O sea, no te tienen que decir nada, con que tú veas las actitudes de otros. Es que se burló de mí. ¿Pero quién te dijo que se burló de ti? Es que yo pensaba, no, pero tú lo estás pensando nada más. No es que eso sea, pero el alma herida empieza a sacar, ¿sí?, de lo que hay dentro de él. ¿Sí? Dice que, por ejemplo, el miedo es una emoción también. Una persona miedosa, ¿qué actitud le nota a esa persona? A una persona miedosa, insegura, retraída, tímida, introvertida, ¿sí? Esta emoción de miedo, algo lo produjo y se refugió en él y se manifiesta a través de nuestro cuerpo, ¿sí? La tristeza, el miedo, la alegría, la ansiedad. ¿Sí ha visto personas ansiosas? Están ansiosas. ¿Cierto o es cierto? Todo ser humano tenemos emociones. Y escuche, las emociones crean actitudes, ¿sí? O sea, no solamente se queda en la emoción, al rato ya, es que ella es así, es una actitud. ¿De qué? De una persona muy alegre, de una persona muy amable, de una persona que te hace sentir bien cuando tú estás con ella. O de, ni te le acerques, manita. No, ni la voltees a ver, ¿cierto o no es cierto? ¿Sí? Porque ella ya tiene una actitud producto de sus, y ya es conocida por enojona. Es bien conocida porque es bien hablantina. ¿Cierto o no es cierto? Esas son las actitudes que van, ¿sí?, manifestándose en la personalidad de la persona, que van creando la personalidad. Ya es conocida porque, córtale, porque si no, no te va a dejar ir, porque empieza a hablar y empieza a decirte y empieza a soltarte todo, ¿verdad? Desde el Génesis, Apocalipsis, qué bueno fuera, ¿verdad? No, pero desde el día lunes hasta el día domingo, todo lo que pasó. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo le llaman a estas personas? Comunicativas, ¿verdad? ¿Conoce personas comunicativas o no conoce personas comunicativas? Escuchen, estamos hablando de la personalidad que Jesús está interesado en cambiar en nosotros. Aquí está mi esposa. Trabajábamos en la misma empresa y yo era un hablantín que hasta por los codos hablaba. Y cada rato iba el mayordomo. Dice el patrón que dejes trabajar a la gente, que no estés hablando aquí en el trabajo. Y como el perrito, lo corre, se va, y al rato el perrito regresa. Y al rato, ¿qué dice el patrón? Que porque te va a correr. Era un problema que yo tenía. ¿Sí? Bueno, ahora yo quiero que escuchen esos problemas. Escuchen, esos problemas Dios los utiliza también. ¿Sí? Porque pues, hay personas que no quieren predicar porque les da vergüenza hablar. ¿Sí? Y entonces, ese es el asunto. Ser conocido por el chismoso del trabajo, porque con todos andaba hablando. ¿Sí? Y al final, pues no, gracias a Dios que no me corrieron porque me necesitaban ahí en el trabajo. ¿Sí? Bueno, continuamos. Todo ser humano tenemos emociones y las emociones crean actitudes. ¿Sí? La actitud ya era ser hablantín. La actitud es ser comunicadora. ¿Sí? La actitud es que no te acerques porque es bien enojona. Te va a responder mal. ¿Sí? Ya se formó la actitud. Dice, las actitudes son aquellas características que colaboran para desarrollar su personalidad. Es decir, es la forma como reaccionamos a las emociones que se fueron formando en el transcurso de nuestro crecimiento y a los retos con los que nos
vamos enfrentando en la vida, ¿sí? Escuche, la siguiente etapa de cuando fuiste niño y que tú no podías defenderte, ¿sí? La gente abusaba de ti, te despreciaba, te maltrataba, ¿sí? Y no te podías defender porque te daba miedo. Pero ese miedo se refugia en tu alma y lo vas manifestando más adelante, ¿sí? Pero viene una siguiente etapa, por ejemplo, en la adolescencia, ¿sí? A donde ya nuestra manera de pensar empieza a ser diferente de lo que es un niño. ¿Cierto o no es cierto? Por ejemplo, tanto niños y niñas llega una etapa que se olvidan de los juguetes, de los carritos, de los dinosaurios, dijo el tremendo Santiaguito, ¿verdad? De todos los juguetes que utilizaban en su niñez. Llega un momento en que los dejan. Las niñas de igual manera, ¿sí? Dejan las muñecas, dejan los trastecitos con los que jugaban a las comiditas y todo ese asunto. Y sus ojos empiezan a mirar y su mente empieza a pensar diferente, empiezan a ver las cosas diferentes. Miren, les voy a contar un testimonio. Eso yo lo leí en un libro de un padre que dijo: yo no quiero que mi hijo se contamine con esta sociedad que está muy afectada, y dice que se lo llevó a vivir a la montaña. Pero de su niñez hasta su juventud, dice que a los 18 años le dijo el papá: te voy a hacer un regalo, hijo, ¿sí? Por estos 18 años que estás cumpliendo. Te voy a llevar a la ciudad. ¿De veras, papá? Sí, te voy a llevar a la ciudad para que la conozcas. El muchacho no sabía que era la ciudad, ¿verdad? Pero era algo diferente que estaba escuchando, y dice que se lo lleva a la ciudad. Dice: voy a regalar un libro para que puedas ilustrarte, para que puedas tener conocimiento, y se lo lleva a la librería. Nunca en su vida había visto a una muchacha. Y entonces el papá, ¿sí?, le dice: busca el libro que te guste, hijo, ¿sí? Te lo voy a comprar. Pero el muchacho no le quitaba la mirada a la muchacha. Y le dice: te digo que busques el libro. Dice: es que yo no quiero que me compres el libro, papá. Entonces, ¿qué quieres que te compre? Cómprame a la muchacha. O sea, su sistema hormonal despertó ahí y empezó a tener esa atracción, como todos nosotros que estamos aquí. Llega ese momento o no llega ese momento. A no ser que haya algo de disturbio, ¿verdad? En tu identidad puedes no estar, ¿verdad?, queriendo a la muchacha, tu muchacho, o la muchacha al muchacho, ¿sí? Pero llega ese momento. Ahora, ¿por qué estoy tocando este tema? Porque allí empiezan otras heridas emocionales. Es que no me tome en cuenta. Y empiezan a crearse en su mente tantas cosas que se van lastimando el alma, ¿sí? Y entonces al rato, si empezó a haber una amistad, y al rato vino alguien más y quiso mejorar aquella amistad, entonces tú te sientes traicionada, y empiezas a sentirte mal, y empiezas, ¿verdad?, a acumular todo eso dentro de tu alma. No se diga cuando ya te casaste y tomaste la decisión más equivocada. Digo, eso te diste cuenta hasta después, porque en el momento de que te llevas a tomar la decisión, como que ves, te dicen que andan flotando los tremendos elefantes color de rosa en el aire, y tú lo crees, ¿sí? Pero ya te das cuenta que no es verdad cuando ya estás bien atorado. Viene otra situación que empieza a afectar tu alma, ¿sí? Entonces, yo les digo una cosa: hasta en estos momentos, que por ejemplo yo, con todos los 500 años que tengo de vida, ¿sí?, y con todo el tiempo que tengo de servirle al Señor, ¿ustedes creen que mi alma no se afecta? Claro que sí. Pero que ahora sabemos nosotros, ¿sí?, cómo podemos sanar, cómo podemos limpiar todas esas cosas que tratan de acumularse. Dicen en el corazón, pero es en el alma, ¿sí? Y dice que el alma es el espejo, ¿sí? Nuestro rostro es el espejo del alma, ¿sí? Nuestra cara es el espejo del alma, porque aquí manifestamos todo: tristeza, alegría, cualquier emoción la vamos a ver en el rostro, ¿sí? Entonces dice: las emociones que se fueron formando en el transcurso de nuestro crecimiento y los retos con los que nos vamos enfrentando en la vida. Las emociones se manifiestan y se convierten en actitudes, y la actitud crea tu carácter. ¿Por qué tipo de carácter eres conocido? ¿Sí? Acuérdate, cuando ya está el carácter, ha habido emociones,
¿sí? Ha habido actitudes y ya te empiezan a formatear de esa manera. Ya, que no te asombre, ¿verdad?, de que muchas veces la gente te evada. O que se haga el desentendido, de que no lo vi. Sí lo viste de reojo, pero no quería saludar. ¿Cierto o no es cierto que ese es el comportamiento de las personas? ¿Sí? El asunto es que muchas veces dicen que nadie nos damos cuenta de nuestra manera de ser. Si alguien te la trata de decir, ¿cuál es nuestra reacción? Tú, es que no me había dado cuenta, fíjate. No, ¿sí? Hay molestia. Fíjate primero en ti, antes de que te fijes en los demás. ¿Cierto o no es cierto? Inmediatamente viene la agresión. ¿Producto de un corazón lleno de amor? No. Y acuérdense, hoy en día aquí hay personas sentadas que desde su niñez han tenido sufrimiento. Y tienen 15 años, 20 años en el Evangelio, pero siguen con el alma enferma, porque han rechazado la enseñanza que el Señor nos da. Y como el Señor no nos obliga a nada, Él es respetuoso con nosotros. Él dice, hijo, yo pongo delante de ti el bien y el mal. Escoge tú. Nos aconseja. Yo te aconsejo que sigas el bien para que vivas. Porque si eliges el mal, ciertamente vas a morir, dice el Señor. ¿Cierto o no es cierto que si Él nos dio algo que se llama libre albedrío, que ya nosotros lo deducimos como la voluntad, ¿sí? A nadie de los que estamos aquí, nosotros podemos obligar a que reciba lo que no quiere recibir. A nadie. Nosotros hablamos, ¿sí? Quien lo reciba y lo ponga en práctica, se mirará. Quien quiera seguir escuchando toda su vida y no poner en práctica, también se mirará, ¿cierto o no es cierto? ¿Sí? Y nosotros ni modo que les digamos algo, ¿sí? Entonces, emoción, actitud y carácter, ¿sí? Estamos hablando de la personalidad, todavía no llegamos ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de carácter tienes? Sí, hermano, yo tengo el carácter más hipócrita, no digo, perdón, ¿sí? Puedo disimular mucho, no es cierto. Recuerda que tu rostro muestra si hay hipocresía o hay sinceridad o hay integridad. Nuestro rostro lo demuestra. No tienes que hablar ni decir nada, no solamente con, ¿sí? Este es el espejo de lo que está acá, ¿sí? Entonces, el carácter forma el temperamento. Dense cuenta, ¿cuántos ya llevamos? A ver, emoción, característica, temperamento, no, carácter, emoción, actitud, carácter, temperamento. Acabo de hacer la pregunta, ¿qué tipo de carácter reconoces que tienes? Sí, porque el carácter forma tu temperamento. Ese temperamento, ¿verdad? De que verdaderamente hay algo que el Señor nos manda, que viene dentro de lo que es el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Mansedumbre. La mansedumbre es tolerar, aguantar, que no con facilidad salgas del control que debes de tener, ¿sí? Y alguien, bueno, es mi esposa la que dice, esas personas que se muestran muy tranquilas, ten cuidado de ellas, porque el día que reaccionan, van a explotar, van a quemar la ciudad, ¿sí? Entonces, dice, emociones, actitudes, carácter, temperamento y conducta. Ahora, ya así ya, tú conoces a las personas, cómo se comportan, cómo son, por medio de la conducta. Ya, por ejemplo, cuando estamos hablando de conducta, nos damos cuenta si es respetuoso, si es amable, si es sincero, ya, tú lo conoces, ¿sí? Una de las cosas que, por ejemplo, cuando nosotros prometemos, que es muy común dentro de la iglesia, prometer, ¿cierto o no es cierto? Pero no cumplimos. ¿Se han dado cuenta de eso? Que muchas personas prometen y no, ¿sí? Y hay veces, hay personas que se prometen a sí mismos, ¿cierto o no es cierto? Ya ahora sí voy a cambiar, ¿sí? Ya ahora sí voy a ser diferente. Ahora sí voy a orar, voy a ayunar. Ahora sí voy a llegar puntual a la iglesia. Ahora sí ya no voy a estar faltando a la iglesia. ¿Cierto o no es cierto que nos prometemos a nosotros mismos? Y no, ¿por qué no cumplimos? Porque hay algo que está dañado dentro. Vamos, yo quiero que entienda esto, ¿sí? El día de ayer estuvimos trabajando con Memito acá abajo, ¿sí? Y traía un aparato que estábamos subiendo los tubos, ¿sí? Y se terminó de subir el que estaba hasta acá.
y ya quitaron el aparato para empezar a subir el otro. Y el asunto era que el aparato sí bajaba el mecate, pero no lo subía. Y le estuvimos intentando como una hora para ver, y le pegaban y le azotaban y algo le pasó al aparato y ya no funcionó. Algo le pasó, algo se dañó y ya no funcionó. Tú llegaste en tu carro manejándolo y lo paraste bien y de repente te subes y lo quieres arrancar y ya no arrancó. Algo tiene. ¿Cierto o no es cierto? Okay. Cuando tú prometes y no cumples, algo hay. ¿Cierto o no es cierto? Cuando tú con facilidad te enojas, que al final les llamaban las hermanas gasolina, decían que tantitito y explotaba el asunto, ¿sí? Hay algo que está dañado. Yo quisiera hacer una pregunta a los que estamos aquí. Con lo que vamos hablando hasta ahorita, ¿sienten que algo está dañado en el alma de ustedes? ¿Levantan su mano? ¿Sí? Jesús está dispuesto a ayudarnos. Yo quiero que entiendan. Jesús está dispuesto a ayudarnos. ¿Sí? Entonces, las actitudes crean el carácter forma el temperamento y el temperamento crea una conducta. ¿Sí? Ya la conducta dice, manifiesta tu personalidad. Y ya, en la personalidad eres una persona amable, buena gente, o eres una persona que dicen, híjole, ¿cierto o no es cierto? Que nadie se te quiere acercar, ¿sí? Y el gran problema dice, la conducta se manifiesta, y la conducta manifiesta tu personalidad, y tu personalidad dice o muestra quién eres. Así se forma la personalidad o la manera de ser de cada persona. ¿Sí? Cosas que nos estuvieron dañando, escuchen, desde antes que naciéramos, cuando estábamos en el vientre, cuando salimos del vientre, cuando empezamos a crecer como personas, ¿sí? En todas esas etapas, el enemigo de Dios estuvo buscando la manera de cómo dañar al ser humano. Y yo les digo una cosa, analicemos esto, porque miren, es que, yo lo he escuchado en la televisión, la gente mexicana es muy buena gente. ¿Qué piensa usted? La gente mexicana es muy buena gente. Yo les decía, por ejemplo, mire, las personas religiosas que tienen su religión, que dicen que aman mucho a Dios y que hacen infinidad de actividades para agradar a su Dios, pero te ven y te hacen así. Y dicen que buscan a Dios, que aman a Dios. No sé qué Dios, que no le podemos llamar, o sí, Dios al Dios del enojo, de la amargura. ¿Sí podemos llamar? No. Esos son demonios que portan las personas. Pero ahora, yo quiero que entienda esto. Usted no se preocupe de que tenga demonios, porque Jesucristo nos liberta. O sea, se está hablando todo esto para que primeramente nos demos cuenta quiénes somos, ¿sí? Y que, por ejemplo, a través de la palabra del Señor se nos está enseñando cómo Dios quiere que seamos nosotros. Pero a nosotros nos cuesta demasiado trabajo hacer ese cambio que el Señor nos está pidiendo, ¿sí? Por ejemplo, ¿a Dios le agrada que nosotros maldigamos? Digamos palabras ofensivas. Pero ¿cierto o no es cierto que a las personas les cuesta cambiar su vocabulario? Aquí está mi esposa. Ella me escuchaba hablar y nada más me quedaba viendo y decía, este cuate, ¿qué trae? Porque mi boca salía veneno, de verdad. ¿Me fue fácil? No. Pero al final, ¿sí? La Biblia me enseña que si no obedezco, no puedo relacionarme con Dios. Porque recuerden que el problema de la humanidad con Dios no fue que Adán embarazó a Eva, como muchos dicen. ¿Cuál fue el problema de Dios con la humanidad? La desobediencia. Y yo sorpresa que me llevo el día viernes, aquí en el ayuno. ¿Cuántos de ustedes que están aquí ya no escuchan música secular? Que ya no escuchan música secular. ¿Y cuántos se escuchan? Y van levantando la mano, y van levantando la mano. De los zorros del norte y de los del sur y de los del oriente y no sé dónde. Y digo, ¿cómo? Bueno, estoy hablando de la música, ¿sí? Pero también estamos hablando del carácter, ¿cierto o no es cierto? Toda la amargura y el coraje, la inconformidad. O sea, Dios lo va apagando. No sé si ustedes han escuchado
que cuando yo me fui de aquí de Zimapán hacia los Estados Unidos, Dios sabe que no les miento en lo que les voy a decir. Yo me fui, hermanos. Fíjense cómo la tremenda televisión enferma tu mente. Porque a quien yo le vi ese tipo de arma, yo no sé si ustedes, no creo que conozcan este personaje. Era un hombre moreno, grandote, chino, y que se colgaba kilos de oro acá. Y sacaba un programa en la televisión. Y sacaba un tipo de metralleta pequeñita, pero con un cargador como de 500. Dice, una de esas voy a comprar. Y voy a venir y voy a rociar de plomo a toda aquella gente que supuestamente decía, me habían dañado. Fíjese cómo me fui con esa mentalidad. ¿Sí? Y yo dije, en cualquier ratito voy a encontrar esa arma. ¿Y cuál va siendo el arma que me encuentro, que fue la Biblia? ¿Sí se dan cuenta cómo Dios puede cambiar toda esa actitud? Y las personas, porque sí me dañaron. ¿En qué sentido me dañaron? En que me pidieron dinero y nunca me pagaron. Y yo tenía mis compromisos que cumplir y necesito el dinero, no tengo y tuve que huir antes de que me metieran a la cárcel. Entonces, todas estas cosas van dañando tu alma. Y tu alma empieza a querer tomar decisiones, ¿sí? Y son decisiones equivocadas. Pero cuando tú permites que nuestro Señor Jesucristo sane tu alma, tu manera de pensar y de hacer las cosas va a ser completamente diferente. Completamente diferentes. Ya no como tú quieres, sino como Dios quiere que tú hagas las cosas, ¿sí? Dice, estos 6 elementos forman patrones de pensamientos, sentimientos y crean un comportamiento. ¿Como cuáles? Introvertido, extrovertido, agresivo. Crea una autoestima alta, que era una persona orgullosa, altanera, prepotente. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos de los que están aquí reconocen que eran prepotentes? Así como que se creían que nada más ustedes y nadie más. Nadie. O sea que sí. Sí, aquí nada más mis chicharrones truenan, llegaron a decir ese dicho. ¿Sí? ¿Quién llegó a decir ese dicho? Aquí nada más mis chicharrones truenan. No le dé vergüenza, ¿no? Siempre la más mansita, la más humildita, la que no dice nada cuando... Sí, no, nadie más que nosotros nos conocemos, ¿sí? Entonces, escuchen esto. Estas emociones, que son emociones, actitudes, carácter, temperamento, conducta, personalidad, ¿sí? Estos elementos forman patrones de pensamientos, de sentimientos y crean un comportamiento, como cuáles: ser introvertido, agresivo, crean una baja o una autoestima alta, se creen que todo lo pueden, ¿sí? Todo esto es de acuerdo a cómo haya sido creado. Ya nosotros aquí hemos venido a descubrir, hermanos, aquí en la iglesia hemos venido, yo creo que más que nada ha sido una revelación de parte de Dios, que se puede estar viviendo en lo que es una familia donde está el matrimonio, papá y mamá e hijos, pero que los padres abandonan a los hijos dentro de la casa. De tal manera que los hijos hacen cuanto se les venga en gana y los padres no se dan cuenta. Se dan cuenta cuando ya están en la cárcel, ¿sí? Se dan cuenta que están en un hospital, se dan cuenta que ya están en el panteón, demasiado tarde. Porque en la cárcel y en el hospital hay oportunidad, pero en el panteón ya no, ¿sí? Entonces dice, la personalidad es una expresión de las emociones, actitudes, carácter, temperamento, conducta, personalidad. Estos elementos forman patrones de conductas buenos, malos, que muestran tu personalidad y cada uno de nosotros sabemos qué tipo de personalidad tenemos. Que no la querramos reconocer, eso ya es algo muy personal. Personalidad mala, levanten la mano, que necesita ser cambiada. Los que ocultan su personalidad. Los que ocultan, porque sí la ocultan, y son conocidísimos y conocidísimas. Pero lógico es que si tú le dices eso, te va a ofender. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Los que creen que están bien delante de Dios, levanten su mano. Están bien nada más uno, siquiera. Dentro de la multitud, ¿sí entienden? Los que son bien gachos, levanten su mano. Pues sí, pues, tampoco. Entonces, ¿qué tipo de gente hay aquí? Ni buena ni mala. Entonces, me imagino que puros dementitos y dementitas aquí, ¿verdad? ¿Que sí? Bien locochonas las hermanas y los hermanos, ¿sí? Que no saben qué son. ¿A poco el loquito sabe lo que es, lo que hace? ¿No?
Solamente un demente no sabe lo que es y lo que hace. Y me imagino que pues, el Señor se va a tener que enfrentar a todo este manicomio. ¿Cierto o no es cierto? Personas con actitudes malas. Ya con actitudes malas, ya esa es otra hora. Oh, bueno, entonces ya. Yo estaba equivocada la pregunta. Como siempre, ¿verdad? Sí. Entonces, mire, vamos a poner, con esto termino ya. Vamos a poner un ejemplo de esto. Vamos a relacionar la personalidad como si fuera un fósforo, un cerillo, ¿sí? Dice, el fósforo para encender necesita ser frotado o restregado. ¿Cierto o no es cierto? Sobre algo áspero, para eso tiene como complemento un trozo de madera, ¿sí? Que le ayuda a su encendido. Y el encendido es una explosión. Esta puede causar un daño destructivo si no se sabe usar el fuego. Supongamos que el pedacito de madera es el alma y la punta con la sustancia explosiva es la personalidad. ¿Qué es lo que nos da a entender esto? Dice, cuando mi personalidad está expuesto a las circunstancias adversas, a las críticas, a las malas miradas, a las dificultades, contradicciones, con personas, allí la personalidad está siendo restregada sobre algo áspero y empieza a explotar. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cómo es nuestra personalidad? ¿Sí? Dice, aquí surge el carácter, el temperamento y la conducta, y se da a conocer tu conducta y sale a relucir tu personalidad. ¿Sí? Termino esta enseñanza aquí. Esta enseñanza acerca de la personalidad. ¿Sí? Y vamos a seguir viendo los demás temas del discipulado. ¿Sí? Ya cada quien sabrá qué tipo de persona es. ¿Sí? Si usted se ama a usted misma así como es, qué bueno. Y si quiere cambiar, yo quiero decirle que Jesucristo lo puede estar haciendo. ¿Sí? Dios les bendiga.